Os presento a las personas a las que hemos invitado para que precisamente con su generosidad y su talento intelectual nos ayuden a comprender un poco este desaguisado de esta información en el ámbito cultural que representa precisamente el periodismo cultural como amplificador de todo lo que significa la creatividad. Son tres periodistas que expanden su talento y visión en ámbitos diferentes. Marta Reyero en el de la televisión, David Trueba, como sabéis, en el del cine y la literatura, Juan Soto Ibar en el de los ensayos y análisis agudos y punzantes. A los tres les pedimos, les invitamos a que manifiesten de modo muy personal su visión sobre esta realidad cultural que estamos viviendo a propósito de unos términos, un territorio, mejor dicho, en el que cohabitamos con las redes sociales, que se convierten en artilugios que amplifican ideas y posturas ideológicas, no siempre positivas, como seguro que sabéis, que convierten en actores de la información a personas individuales que son también receptores de ese ejercicio de la propia creatividad, y a los propios artistas que sin duda han aprovechado la revolución que ha supuesto desde el punto de vista de democratización y de distribución toda la tecnología digital de la que disponemos en tan solo unas décadas, amplificando el mero hecho de la creatividad y sobre todo la capacidad que tienen para sumergirse en ese magma inmenso que es Internet y, por tanto, también hacernos a todos nosotros partícipes de su sensibilidad. Estos días estamos, y voy a empezar directamente abriendo unos temas para que ellos vayan, si os parece a los tres, vayáis planteando vuestras perspectivas de cada uno de vosotros sobre estos temas. Estos días estamos viviendo en Madrid Arco, que ha vuelto para celebrar a modo de epifanía esa convulsión creadora que es esa feria de arte contemporáneo, que también es un encuentro puramente comercial, y en el que, y lo utilizo simplemente para ponerlo en la coyuntura de estos días, y así obviamos lo de Ucrania, y para poner en valor puramente económico las obras de unos creadores. No hablamos muchas veces cuando visitamos Arco del talento, de la creatividad de un creador plástico, sino del valor que tienen sus obras en función de elementos que poco tienen que ver con la propia disrupción que muestra un artista cuando está haciendo un cuadro, una escultura, una performance, cualquier actividad artística contemporánea. En realidad están implicándose esos valores de esas obras en función de lo que se desarrolla en un territorio ajeno a la propia creatividad, que son las fake news también, a propósito de obras supuestamente escandalosas, aunque algunas de ellas nos parecen que son de instituto, que se convierten en el leitmotiv periodístico, también de nosotros, de los periodistas culturales, cuando hablamos cada año, año tras año, de lo que nos trae Arco y de la incidencia de lo realmente escandaloso, que finalmente convierte a esos creadores en los valedores de las obras más apreciadas. Resumiendo todo este discurso, ¿cómo interfiere en el valor de una obra artística, que será la mejor manera de hablar de cultura, el desarrollo de opiniones ajenas a la propia obra artística? Os pongo el ejemplo que quiero centrarme es, por ejemplo, los titulares que hoy aparecen en la prensa de Arco son sobre el valor político o supuestamente político que tienen las obras de arte allí mostradas. Algunas de ellas son, en mi opinión, chorradas de instituto. Ahora me diréis que no, que son obras magníficas. Yo tengo un gran respeto a las chorradas de institutos, me parece. Como descripción. Exagero la expresión para ponerlo en valor, ¿me entendéis? ¿No? Sí. No penséis que quiero faltar el respeto a ningún artista, faltaría más. Sí queremos faltar al respeto a los artistas. Bueno, Juan sí. No sé, no conozco, no he ido a Arco este año, me imagino que, como siempre, digamos, habrá unas obras más llamativas. ¿Estás refiriendo al retrato de Pedro, por ejemplo, el de Pedro Sánchez? Sí, he leído en el periódico un retrato de Pedro Sánchez o el Franco en la máquina de congelar. Bueno, ese del año pasado, ¿no? Claro, sí, de otros años, pero son expresiones. Yo no creo que, al final, el arte en sí mismo ha generado un contexto tan sagrado que todos los que contribuyen a desacralizarlo o a apuntar, digamos, al ridículo de la excesiva sacralización de eso también hacen una labor. Es un poco como el antisistema, ¿no? O sea, el sistema, si no existiera un antisistema, lo tiene que inventar. De hecho, yo creo que irían a buscarlo, lo sacarían de la cama y le dirían, oye, es que necesitamos algo de antisistema porque si no el sistema no es perfecto del todo, ¿no?
Y en ese sentido, el otro día, quizá con respecto a eso, a lo mejor tuviera interés, a mí me llamó la atención por inteligente. Era una persona seguramente a la que no le concedías ese grado de observación sobre algo tan abstracto, que era la entrevista que le hizo Évole al cantante Morat, ¿no? Al rapero. Y entonces en un momento dado le preguntó por Valtonyc, por Pablo Hasél, por tal, y Morat, yo creo que con gran, no sé si lo visteis, con gran criterio respondió, dijo, a ver, en esto todo el mundo sabe cuáles son los límites y qué son las cosas delictivas y qué son las cosas que te pueden acarrear consecuencias. Entonces si tú insultas a esto o hablas de la policía en este grado o traspasas esta línea que ya, digamos, empieza a ser delincuencial o criminalizada por algunas normas, sabes a lo que te expones. Luego, por lo tanto, los que lo han hecho, eran como él, chicos como él, o incluso más, digamos, introducidos en el sistema que él, muchísimo más introducidos, él dijo, pues entonces lo que quiere decir es que ellos lo que iban buscando era esa consecuencia para obtener de esa consecuencia, ya sea en un caso el encarcelamiento, en otro el exilio, unas ventajas publicitarias que tienen un coste altísimo para hacerlas, digamos, por otros caminos. Habría que contratar vallas y spots de publicidad y presencia en medios para conseguir esa presencia gratuita, ¿no? Y me gustó, me pareció un comentario de un chico que se dedica a eso, que participa de eso y que, como todos, conoce exactamente el límite. Entonces, sí que es verdad que en el mundo del arte puede ser más amplios esos límites o puede haber leyes menos ridículamente restrictivas, pero evidentemente el llamar la atención, el pegarle una patada a la puerta de la sociedad, el ejercer tiene un valor propagandístico, marketingiano, que eso va a ser eterno. Lo fue en su día y lo va a seguir siendo. O sea que la provocación para ti no tiene que ver con la desinformación. Soy una persona difícilmente provocable. O sea, es decir, me provocan cosas, casi siempre en el mundo artístico no. Me provocan más en el mundo social, moral, político. Ahí sí me siento a veces muy indignado o muy provocado. Pero no he encontrado una obra de arte que me... Hay recitales de poesía en Madrid que te pueden llegar a provocar. Sí. Claro, hay algunos no que... a ellos, pero puede ser. Yo, escuchando ahora a David, podemos aplicarlo a lo que estamos hablando sobre el arte, ¿no? Y sobre Arco, pero sí que he pensado muchas veces que la corrección social le da a veces más valor de lo que realmente tiene una obra. Puede ser una obra literaria o una obra de pues un cuadro, una fotografía, en lo que estamos hablando de Arco, precisamente porque en ese momento la corrección social te lleva a fijarte más en determinados colectivos que hacen obras que a lo mejor no tienen realmente el valor que se le da, ¿no? Y en este caso también hablamos del arte, hablamos de Arco, ¿no? De obras que quizás por las tendencias del momento, ¿no? Quizás que es porque alguien ha decidido que eso es más importante, fijarnos en ese tipo de obras, porque responden a los intereses de un determinado colectivo que, por lo que sea, no voy a poner nombres, en ese momento está más de moda, en ese momento está tiene más valor, pero no el valor real que se le daría a esa obra si no formara parte de la creación de ese colectivo. No sé si me explico. Sí, pero las olas de las tendencias forman parte del discurso habitual de la creación, ¿no? Claro. Del mundo cultural. Pero con Arco hay una cosa que es muy perversa, particularmente con Arco, que es la institucionalización de la provocación artística, porque Arco al final, pues es que hoy no ha ido al rey porque se ha tenido que ir al Consejo de Seguridad, pero que es una cosa que inauguran los reyes, es como la Feria del Libro, es un acto social institucionalizado. Entonces ahí dentro sale alguien enseñando una teta o le pega un ladrillazo, un martillazo a un Goya o hace lo que sea, y todo eso está en el contexto de una feria mercadotécnica a tope. Lo primero que sabemos de Arco es cuánto cuesta medio vaso de agua que un artista ha decidido que es el Mar Rojo, y segundo sabemos que todo ese escándalo controlado, toda esa disidencia controlada de los artistas plásticos en el siglo XXI, en una sociedad donde el capitalismo ya ha tomado totalmente el control del mercado del arte o del arte en sí, ¿no? Y nos vamos enterando de todas estas cosas por la prensa también del sistema. Es decir, yo creo que es importante, si hablamos de provocación, ver dónde está la provocación de verdad. Y
claro, ¿qué es la provocación hoy? Hoy estamos en... Es que no sé qué me está pasando con esto. Que se te está inclinando hacia arriba. Es que no tengo orejas. Bájatelo entero. Yo por eso pedí esto, porque... Sí, Ya, tú eres muy listo. David ha sido Tú eres muy listo. Yo pensaba que lo hacía porque le gusta mucho el me- karaoke. No, ¿Puedo es que cogerlo me, en la mano y me ponérmelo hace así a sentir una Madonna. distancia? Me evita cuando me lo pones. Ah, porque estoy tirando el cable con... Claro. Al moverte. Ahora. Sí. Muy bien, muchas gracias. Puedes pilotar un helicóptero. Ya está. Vamos a Ucrania. A mí me irrita de Arco que vendan como rebeldía artística un movimiento institucional y me pasa lo mismo cuando veo cómo las instituciones están acogiendo los activismos, ¿no? Los activismos sociales. O sea, a mí las manifestaciones del 8 de marzo quizá eran manifestaciones combativas antes de que hubiera un ministerio tan alineado, ¿no? Con otro tipo de instituciones, ¿no? Pero yo creo que las instituciones al final, lo que había dicho David, es que no lo hacen porque quieran desactivar las protestas, es que las protestas dentro del sistema tienen su lugar y tienen su función y dan esa sensación un poco de ventanas de libertad. Pero claro, hoy es interesante porque hoy, si te pones a hablar con artistas, cineastas, el comentario que más escucho casi siempre es el del miedo a cierto escándalo social que les puede hacer daño a la reputación. Y ese miedo es por principios morales de la izquierda normalmente. No les asusta no les asusta cabrear a un facha. Les asusta cabrear a uno de los que, bueno, tienen el poder reputacional de joder reputaciones, ¿no? Y esos, claro, no suelen ser los fachas en el mundo de la cultura. Esto es muy interesante y muy importante porque el mundo de la cultura es ese mundo en el que pase lo que pase siempre gobierna la izquierda. Entonces, es ahí donde veo que la provocación se convierte en una cosa compleja, porque hoy para provocar en el mundo del arte tienes que hacer cosas fachas. O sea, hoy nada provoca tanto... No, pero, yo creo que hay por ejemplo, hubo una anécdota que a mí me gustó mucho también en ese sentido de cómo se busca, digamos, la rentabilidad en el marketing. No sé si recordáis, es una anécdota que creo que cuando la cuente vais a decir, sí que funcionó así. Almodóvar estaba cercano a estrenar su última película, Madres Paralelas, y entonces, como todo el mundo sabe, en Instagram no se permiten los pezones, creo, ¿no? Yo no tengo Instagram, pero me han dicho que de es mujer, una de ¿no? De hombre sí. Tú puedes eso poner los tuyos tranquilamente. Puedo poner los míos, vale. Pues por eso no me he hecho de Instagram. Y entonces lanza un cartel de la película que consiste en un pezón femenino llorando una lágrima de leche, más o menos, no recuerdo exactamente. Sí, entonces, ¿qué ocurre inmediatamente cuando se lanza ese póster? Que Instagram lo prohíbe y eso viene apadrinado inmediatamente por una ola, digamos, de protesta, no sé hasta qué punto espontánea o teledirigida, diciendo, vaya, nos están censurando el cartel, tal, no sé qué. Todo el mundo sabía, porque conoces más o menos la cartelería del cine, yo me dedico a eso, y por lo tanto que ese no iba a ser bajo ningún concepto el cartel de la película. Era el cartel para el escándalo de Instagram. Claro. Entonces eso se rentabiliza durante una semana o 10 días como mucho, y luego ya sacas el cartel con la cara de Penélope Cruz, que es lo que puede a lo mejor llevar a la gente al cine y tal. Pero, digamos, la rentabilización del escándalo o de la censura o de la indignación de los previsiblemente indignados, o en este caso aún más previsible, las normas establecidas de una app, ¿no? O sea, es decir, más fácil que eso, hay una app o como se llame, una red social que dice, lo único que no permitimos es que salgan mujeres con zapatos de tacón. Cuando llega uno con un zapato de tacón no es una acción protesta, es una acción propagandística. Claro. ¿no? Es lo que yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, digo, tenéis que distinguir muy bien entre una acción de protesta reivindicativa y una acción de marketing pura y dura, basada en obtener una protesta, ¿no? Lo que yo digo es que las acciones de marketing como esa tienen muy claro a quién pueden ofender y a quién no. Me estoy acordando hablando de carteles, los de Patria, los de la serie Patria que pusieron aquí en Gran Vía, que creaban una especie de equidistancia o equivalencia entre un etarra torturado en la comisaría y una mujer, ¿no?, que acaba de perder al marido en un atentado. Ahí se montó la mundial, el propio Aramburu creo que no le gustó nada la campaña de marketing, pero es que eso no hacía daño a la reputación de la serie, porque los que se cabreaban no tienen... Eso, lo que yo intento decir es que todo ese escándalo tú lo puedes medir muy bien. El que suele pillar a los artistas, a algunos artistas, a contrapié y les hace daño,
es el que estalla por otro tipo de provocaciones. Os he dicho antes también un poco a modo de provocación que hoy para provocar hay que decir cosas fachas, ¿no? O sea, hoy lo de los Ramones haciendo el saludo nazi podría generar que a los Ramones no les invitaran a festivales, pero los Ramones sodomizando a un cura, pues sí, bueno, o sea, habría mucha gente ofendida, pero digamos que no... Sí. Claro, es que es preferible tener una denuncia en un juzgado a veces que un escándalo de cierto tipo, creo yo. En el mundo de la cultura, no en otros. Bueno, sí, como a modo de introducción a esta reflexión sobre la provocación a propósito de Arco, quería poner un poco en coyuntura, pero el lema es la posverdad y el periodismo cultural. ¿Cómo veis vosotros el estado del periodismo cultural actual? Marta, llevas mucho sin hablar. Es que, a ver, el periodismo cultural, sí, vosotros ya veo que estáis ahí enfrascados en... Bueno, que me encanta todo lo que habéis dicho. Que es que yo tengo una duda sobre si hablamos de periodismo cultural, pero en realidad el problema del periodismo cultural es el mismo que tiene el periodismo económico, el periodismo científico, el periodismo yo creo que político. Primero lo tiene el cultural y luego las demás secciones. Sí, porque es el que menos tiempo ocupa. Hablamos de los espacios informativos, lógicamente, sí, todo lo que tiene que ver con más esqueléticas ya de la esquelética y a veces ya inexistente porque se reduce, por ejemplo, a gastronomía y poco más, ¿no? Pero yo me refiero a que el ámbito de la cultura, igual que el ámbito de la economía, igual que el ámbito de la política, están sufriendo el mismo efecto de las fake news y del periodismo ciudadano que llamamos, que es lo que se ha metido en las redacciones por el coladero de las redes sociales, el coladero de WhatsApp, que es lo único que yo tengo, lo confieso, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, yo tengo el coladero de las fake news a través de mi WhatsApp, ¿no? El problema es exactamente el mismo para todos los periodistas, no solamente para los periodistas culturales, exactamente el mismo, nos tenemos que enfrentar al mismo problema. La basura, la mentira que entra en la redacción y contra la que tú puedes hacer lo mínimo. Existen los verificadores, pero por supuesto no puedes llegar al 100% y algunos medios no los tienen. Bueno, Radio Televisión Española tiene el Verifica, por ejemplo, bueno, y otras herramientas, ¿no? Pero el problema creo que es igual para todos. Es verdad que en la cultura se nota mucho más, en lo que deberíamos de dedicar muchísimo más espacio, porque en realidad... yo lo pienso que es un alimento necesario, ¿no? Es un alimento necesario para crecer en valores, para crecer en muchas otras cosas que no te dan otros ámbitos y otras disciplinas. Pero el peligro es exactamente el mismo. Es intentar acabar con la desinformación, con las trampas, ver cómo puedes... Seguro que, bueno, Juan me va a matar, vamos, cuando sigamos hablando, porque él sabe muchísimo más de lo que puedo saber yo de las redes sociales, de las fake y de posverdad, postcensura y todas esas cosas, ¿no? Porque ha escrito libros sobre eso y seguro que sabe muchísimo más que yo en el tema. Pero como periodista, a mí lo que me preocupa es cómo me puedo enfrentar a evitar que me metan la bola, o sea, que me metan la trampa en casa, ¿no? Y eso nos hace tener miedo, mucho miedo a la hora de trabajar, no sabes de quién te puedes fiar, no te puedes fiar ni de tu madre, desde luego es que yo de mi madre no me puedo fiar porque es de donde me llegan casi todos los bulos. O sea, mi madre es la que más bulos me manda. Y entonces le digo, mamá, esto no es verdad, o sea, por favor, no se lo mandes a todas tus amigas. Mi madre es la que más bulos me mete en el WhatsApp, ¿no? Entonces, ese es el grave problema. Si el grave problema lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos los periodistas, ¿no? En todos los grupos el fin de semana de Cataluña, el fin de semana de Valencia, el fin de semana la familia. Ahí está el problema. Y luchar contra eso es muy difícil. A mí me ha cambiado muchos hábitos. Por ejemplo, yo no creo que ahora lo importante sea dar la noticia antes que nadie. Hace 20 años sí. Hace 20 años te podías pelear por una exclusiva, pero ahora no. Ahora el periodismo, y perdonad que diga esto hoy que estamos con Ucrania como estamos, el periodismo es un terreno minado para los por las fake news. O sea, está minado completamente. Pero yo lo que quería preguntaros es... Sí, que yo me he ido. Yo quería hablar de mi libro. Dado el débil músculo que tiene el periodismo cultural, ¿no pensáis que estamos más indefensos respecto de la desinformación? Porque el periodismo cultural se ha enterrado. Sí. A ver,
Fake news Sí, en el que se periodismo entierra a sí cultural. mismo. La novela del No, año. es que Marta ¿Cuántas dice veces que he leído Marta- la novela A del ver. año este año? No, si lo que quiero decir es que Marta dice que este problema Sí. le corresponde a todo el Yo creo que periodismo, sí. pero yo lo que planteo es que como los periodistas culturales pintamos menos en las redacciones de lo que pintan nuestros compañeros Sí. de política o de Sí. economía. Yo creo que es al contrario. Eh, Ahora está la guerra cultural. Ahora La- Vox, por ejemplo, solo habla de temas que son de periodismo cultural, aunque sean políticos. Quiero decir, están hablando todo el día de la conquista, están hablando de... O sea, los temas que se ponen en el candelero desde que estamos en el proceso de polarización y de guerra cultural son de periodismo de cultura. Lo que pasa es que ahora a lo mejor una sección de cultura no puede ser como era en los años 90, de sacan este libro, estrenan esta película, nada más. Aparte de eso, yo creo que el periodismo cultural tiene ahora una posición central. Estamos hablando continuamente, los políticos están hablando de temas que son de cultura. Vale, es eso bueno, que se llama las guerras culturales. Entonces, Bueno, pues tú estás planteando una concepción muy amplia del Sí, término demasiado. cultura. Yo lo intento reducir a la industria cultural que supone el intercambio de creadores y de receptores de esa creación. es que eso está ahí. Y el tiempo que ocupa en los informativos es que es mínimo, Juan. Es O mínimo. ninguno, mínimo o ninguno. Bueno, o ninguno, no, de verdad, porque ¿Es mínimo cuando o hacemos ninguno? las escaletas nos damos cuenta de Pero lo te que vas a pesa los la canales cultura, de no pesa YouTube. nada. Es que la tele va tarde y los periódicos van tarde. Los canales de YouTube más vistos en este momento en España, aparte de los que son simplemente frívolos de videojuegos o los Twitch, etcétera, son canales de cultura. Son canales de cultura y política, pero son canales de gente con un sesgo más conservador o gente con un sesgo más progresista atizándose en base a películas, a series. O sea, gente como yo, como Alberto Olmos en El Confidencial, hemos pasado de ser de los menos leídos porque escribíamos de cultura a ser de los más leídos, porque el público se está tirando en plancha hacia todo este tipo de polémicas relacionadas con la cultura. Entonces yo lo que pienso es que lo que está a lo mejor obsoleto es la noción de periodismo cultural que hemos tenido antes de que se politizara. Y esto para la cultura me parece bastante desastroso. O sea, ahora tú dices que te gusta este disco y de alguna manera hay gente que te puede identificar como algo que tú no quieres ser o como algo que sí, ¿no? Pero eso siempre ha sido así, ¿no? Ahora más. Ahora más porque todo esto viene del adagio de Mayo del 68, de lo personal es político, ¿no? Ahí tus gustos, tus libros te definen de una manera mucho... Mira, por ejemplo, el tema de la historia. Los libros de historia, en los años 80, yo soy muy lector de... Me voy a ver libro y me compro un mogollón de libros de historia para ver cómo se escribía de historia en esa época. Había un autor que se llamaba Pedro Voltes, que era un historiador que daba como un enfoque un poco como luego haría el de una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie, Slava Galán, pues un acercamiento a la historia un poco divertido, no para expertos, etcétera, ¿no? Ese tipo de libros ahora son difíciles de hacer porque la gente está viviendo la historia como si le hubiera caído ayer. O sea, nos están doliendo las balas de la guerra civil o de la conquista de América como si hubieran pasado antes de ayer en la casa de al lado. Y eso te habla del papel que la cultura está alcanzando en una sociedad polarizada. O sea que yo creo que ahí el periodismo cultural tiene algo que hacer, que es, como mínimo, establecer el mapa para orientar. Mucha gente no sabe que se mete en un lío si lee un libro en el metro, pero es que esto ahora pasa. A mí me llegan continuamente, como estoy escribiendo estas cosas, me llegan continuamente gente que me dice, mira lo que me ha pasado, ¿no? Una anécdota. Un tipo me escribe hace unos meses y me dice, me han dicho en el trabajo, en la oficina, que por favor el libro que llevaba, que iba leyendo en el metro, no lo ponga en la mesa porque lo ve la gente, lo han visto unos compañeros y se han ofendido. Esto antes no pasaba. Y el libro no era el Mein Kampf, ni era, no sé, o sea, era un libro de estos no sé, de actual. Es que no me acuerdo qué libro era, pero era un libro de actualidad, ¿no? Yo creo que esto nos habla sobre el peso que está alcanzando la cultura, una cultura de las pasiones también, una cultura donde todo parece que te define, ¿no? Inmediatamente. Esa invasión de la política y la cultura, yo creo que tiene que promover una reflexión en los medios de comunicación sobre cómo vamos a tratar la cultura cuando las cosas están así. ¿Pero eso os parece positivo? No, a mí me parece negativo, pero es lo que hay. Pero cuando hablas, por ejemplo, que ahora no puedes leer... o sea, que si lees determinados libros en el metro,
Y poco más que te pueden dar una paliza, ¿no? Estás más o menos diciendo. No tanto, no una paliza. Bueno, pero sí, que te puedes buscar a lo mejor un problema o que alguien te diga algo, ¿no? Tú no sé, yo creo que esto tiene que ver mucho con el grado de enfrentamiento que hay en las redes sociales entre la derecha, la izquierda y los que quieren ir por libre. Hablabas antes de la cultura, de los de izquierdas, de los de derechas y de la resistencia cultural, que tú mismo además salías en un artículo con ese título, ¿no? De la resistencia cultural. No sé si te referías antes a eso, es que no te lo pillé muy bien. Mira, lo del metro pasaba antes. Yo leía cuando estaba en la carrera un periódico cada día, cuando estaba en periodismo. Pues había un día que leía El País, iba en el metro así. Había un día que leía El Mundo, iba en el metro así. Había un libro que leía un día que leía el ABC, iba en el metro así. Pero había un día que leía La Razón y lo doblaba para que no se viera la... Me pasaba esto, porque cuando yo tenía 20 y pico años, pues estaba como mal visto entre mi grupo La Razón, ¿no? Entonces me da un poco de vergüenza ir con La Razón. Eso antes pasaba con los periódicos, te podía pasar con los periódicos porque, bueno, al final los periódicos son líneas editoriales, ¿no? El lector del País nunca ha sido el lector del ABC, etcétera, ¿no? Pero es que ahora, lo que digo es que ahora está tan politizada la cultura que está pasando ya con los libros. Entonces, por ejemplo, con el tema de J.K. Rowling y los trans, sí, y la menstruación. Salió la noticia hace poco en el Newsweek o algún medio así, que hay gente que forra los libros de Harry Potter en la universidad para que no le vean leyenda a J.K. Rowling. O sea, esto naturalmente es malo, porque nos habla de cómo la política divisiva, no la política buena, la política de cambiar el mundo, la política de discutir las cosas, sino esta politización polarizada se ha metido, por supuesto, en la cultura, pero también en las costumbres, en la forma de, no sé, de movernos en sociedad, ¿no? Como cosas que tú no quieres que te retraten, te acaban retratando ante los ojos de los demás. Sí, bueno, puede haber ahí más un elemento, yo creo, casi de identidad, ¿no? De identidad social, que es como la ropa, el barrio, el acento, estas cosas que en una sociedad muy crispada evidentemente son elementos de disputa, pero yo no creo que esto sea realmente cultura, es decir, creo que más bien afecta ideológicamente, o sea, estamos hablando de la confrontación electoral, la confrontación ideológica. La cultura, por desgracia, tiene un problema, yo creo, más sutil, más difícil de definir, que es la importancia desmesurada del dios dinero. La importancia desmesurada del dios dinero fue haciendo perder valor al criterio cultural, es decir, a lo que se llamaba antes la crítica cultural. Tanto la crítica teatral como la crítica cinematográfica, como la crítica literaria o musical se basaban en frente al gusto popular, o a veces ratificando el gusto popular, podían pasar ambas cosas, había un criterio. La prensa o los medios de comunicación ponían un criterio personal como si fuera un tótem dentro del periódico donde decía: ustedes están equivocados, masivamente han ido a ver la última película de Manolo Escobar, pero la película de calidad que ustedes no han ido a ver, la película de valor intelectual que ustedes no han ido a ver, la película que ustedes ignoran cuando han ido a ver la de Manolo Escobar, es la última película de Ingmar Bergman. Y entonces eso socialmente no solo era percibido como algo necesario, sino como algo que equilibraba de alguna manera el poder del dinero y el poder de lo popular masivo frente a lo que quedaba en minoritario o lo que quedaba en minúsculo. Y eso había, evidentemente, múltiples gradaciones. No siempre tenían que ser las películas elogiadas menos populares. Podía serlo El Padrino, o podía serlo Taxi Driver o Toro Salvaje, que eran películas populares, pero que además tenían el refrendo crítico. ¿Qué ocurre? Que la industria, a partir de los años 80, se da cuenta de que si destruye la fuerza del criterio, ese rastrero y bajuno que ellos no pueden controlar, porque es un tipo que lleva 25 años en un periódico o uno que lleva 14 años en una radio diciendo: a mí la música que me gusta es esta, a mí me gusta Wagner y a mí estas tonterías de Mecano no me gustan, tal. Bueno, eso ellos se dieron, o sea, la industria se da cuenta de que tiene una
posibilidad de destruirlo, que es, si imponemos el dinero como el valor supremo, ese otro valor no tiene nada que añadir. Y en el valor del dinero, el dinero siempre es el que se impone, porque el que más dinero tiene es el más triunfador. En eso no hay la menor duda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacer campañas, digamos, de promoción muy bestias y comienzan, por ejemplo, en el mundo del cine, a estrenar las películas masivamente en multitud de salas y en el mismo fin de semana, ¿no? Entonces se ha llegado al extremo de que España, en un momento en el que tiene 4.000 pantallas de cine, estrena en un fin de semana una misma película en 900 de esas pantallas. Esto era algo inaudito e imposible y que nunca jamás habría pasado en los años 70, ¿no? O en los años 60. ¿Qué ocurre? Que si hay 1.000 pantallas o 900 pantallas ocupadas por una misma película, es imposible que esa película no sea la de más recaudación de ese fin de semana. Cuando el periódico o la radio o la televisión ceden y se someten a ese criterio y dicen la noticia cultural del día, la película del fin de semana es esta, están muertos. Ya no tienen nada que aportar. Cuando dicen el libro más vendido es este, ya no tienen nada que aportar. Porque todo el mundo sabe que el libro más vendido viene con una enorme, salvo algunas siempre dignísimas excepciones que logran, digamos, has nombrado antes Patria, pues Patria podría ser un ejemplo de un libro que logra eso con una campaña de apoyo, pero no tan desmesurada como la de un bestseller, sino con el boca a boca, la gente que le parece un libro importante en ese momento, lo que fuera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ante la sumisión al dinero, el periodismo cultural pierde la batalla y en 20 años ha quedado pulverizado. Prácticamente no existe un crítico de cine, un crítico literario, un crítico teatral o un crítico musical en España que tenga relevancia en el gusto de las personas, en cambiar el designio de la taquilla del fin de semana o la venta de los libros el fin de semana. ¿Y qué ocurre? Que la industria se aplaude a sí misma. Dicen, lo hemos logrado, ¿no? La industria cultural, por lo que tú dices, inventó las fake news en el ámbito... Por supuesto, como lo inventan en lo empresarial. Es decir, ellos hacen que la industria cultural, tú lo sabes, Tomás, porque te has dedicado a la música, concedía unos discos de oro, discos de platino, superventas, listas de los 40 principales, todas compradas, pagadas, absolutamente. Eran plataformas publicitarias de las discográficas encubiertas como información, como elección libre de los oyentes, de todo tipo de encubrimiento. A nadie se le pasa por la cabeza no entender ahora que el número 1 de los 40 principales, cuando eran pequeños, estaba pagado. Era absolutamente pagado. Entonces, que ahora estemos hablando de fake news cuando de lo que deberíamos estar hablando es de la incapacidad de la prensa para sacudirse su relación con los organismos de propaganda máximos, porque siempre vas a tener una relación con esos organismos, no existe la pureza. Tú recibes publicidad, le das presencia, evidentemente si viene Tom Cruise o si viene Will Smith a España, le conceden las portadas, los programas de máxima audiencia, le llevan a todos los lugares, cosa que no llevarían al actor de una película sueca o al actor de una película española, digamos, más minoritaria. Entonces, esa relevancia nunca la vas a tener porque no te la conceden. Pero si el periodismo, si la parte cultural de ese periodismo no hace su trabajo, el mecanismo de compensación desaparece y por lo tanto quedamos en esto en lo que estamos ahora, que es en la sumisión pura y dura de todo el mundo al dinero, que es tan grotesco como lo que está haciendo Putin en Ucrania, es decir, la sumisión de todo el mundo ante un tipo que está dispuesto a hacer una masacre. Entonces, ante eso, los demás... Yo no puedo echar un pulso con alguien que no quiere echarlo en las condiciones en que yo lo quiero, ¿no? Es decir, es como, bueno, lo que nos decían nuestras madres. Si alguien te quiere pegar o te saca una navaja o te tal, tu hijo no te metas en eso porque tienes todas las de perder. Pues el periodismo cultural aceptó una batalla en las que tenía todas las de perder y el resultado es que ha perdido. Pero ¿no pensáis que más que aceptarlo es que no le quedó otro remedio? Que el periodismo cultural es el periodismo del copy-pega. Yo veo notas de promoción convertidas en artículos de diferentes medios de comunicación que, como las conozco porque también las he recibido, me da un poco de vergüenza ajena ver que eso es un artículo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que todos vemos los intentos por sacudirse eso, es decir, y Radio 3 es un intento de radiar música que no viene toda vendida de antemano por las
por las grandes discográficas o por las grandes cadenas. Creo que aún quedan espacios, digamos, de crítica o de proposición o de recomendación que se escapan, digamos, a ese tal. Entonces lo que hay es que potenciar eso. Lo que no puede ser es que tú pongas las noticias y la noticia cultural sea la misma en todos los periódicos y en todos los telediarios, que son 3 cosas, que yo a veces las he escrito y se han enfadado conmigo redactores incluso de mi propio periódico. Son necrológica, premio, dinero. Necrológica, premio y en la sección de cultura del telediario, dices. Sí, es eso. Y luego hay una cosa que llama mucho la atención y tiene que ver con los medios tradicionales, es donde trabajo y es lo que conozco mejor, ¿no? Pero en las escaletas hablamos de la inexistencia prácticamente de la información cultural. Es que además está comprobado que en un informativo, cuando tú al día siguiente ves la audiencia que ha tenido, en cuanto entran los temas culturales, se va para abajo, inexplicablemente. Da igual lo que cuentes, da igual que sea un premio, da igual que sea un estreno estupendo, da igual que sea un reportaje diferente, no el libro que te están vendiendo la industria, ¿no? el último premio literario, no, da igual. O sea, ¿y eso por qué crees que ocurre? No, es inexplicable. O sea, no sé si es porque en los medios tradicionales la cultura ya no tiene tanto interés como en otros medios, ¿no? Otras fuentes, pero la curva lo vemos, da igual lo que metamos. Al final eso desaparece. Pero es que ya no hay audiencia. Yo creo que es que hay ya otras formas donde seguir. Tú lo decías, ¿no? Hay otros canales por los que informarse para recibir ese tipo de información que quieres conocer, ¿no? O más provocativa, más alternativa. No es la información de cultura de carril, ¿no? Que es lo que a veces solemos tender a hacer los medios tradicionales, una cosa que crees que es lo que más va a consumir la gente y no es así. Luego te das cuenta que realmente no es así. ¿Esa debilidad no tendrá que ver con la falta de empatía con las audiencias jóvenes? Yo creo que sí. Que hay por lo general en los medios de comunicación. Probablemente. Y probablemente esas audiencias jóvenes, ¿tú crees que no? Esas audiencias jóvenes estén donde está diciendo Juan, que hay más movimiento. Yo creo que ni las jóvenes ni A ver, hay una especie de formato en la tele para las secciones de cultura que es la cutrez máxima. O sea, las piezas sobre cultura de los telediarios, con perdón, son una mierda. O sea, bueno, ¿no has visto las piezas de Mario Moros? Seguro que hay gente buena, pero en general sí. El formato de la tele con las noticias de cultura en eso no estoy, o sea, es una cosa como que empieza a sonar un poco de Mozart en tu cabeza y todo se vuelve un poquito más cuidadoso con el lenguaje y meten alguna metáfora y yo creo pero eso es la tele, pero es que los periódicos también tienen sus problemas, quiero decir, o sea, la prensa cultural se ha buscado un poco sus males. Por ejemplo, el criterio de los críticos muchas veces iba por moda, no solo por la pasta. ¿De qué había que hablar bien? ¿De qué había que hablar mal? Y se tiraban todos en tromba. Y muchas veces, y el público mezcla 2 cosas. La opinión pública tiene las 2 cosas a la vez. Es más tonta de lo que creen los periodistas culturales y más lista de lo que creen los periodistas culturales. Porque, primero, el nivel de formación medio o de interés por productos culturales muy elaborados es bajo. Y eso lo tenemos que admitir. La educación masiva obligatoria no trajo una sociedad que quisiera ir al Prado todos los fines de semana. El sueño de la institución libre de enseñanza no se ha cumplido. Donde no hay mata, no hay patata. Eso lo hemos descubierto a lo largo del siglo XX. Igual que con las redes sociales hemos descubierto que a la mayoría de la gente no le gusta la libertad de expresión. Es decir, aquí tenéis por primera vez un medio en el que todos podéis ser emisores y receptores al mismo tiempo. Joder, es el sueño de la libertad de expresión en una sociedad. Bueno, y descubrimos que la gente está todo el día enfadada por lo que dicen los demás y que se hacen campañas de censura y que exigen que quiten un programa de la tele y un anuncio de la tele y un no sé qué de la tele porque les ofende muchísimo, ¿no? Todo este nacimiento de la ofensa organizada es una consecuencia de haber dado a la gente libertad de expresión total. O sea, por un lado está eso, por un lado están los límites y hay que aceptar los límites como lo que son. No como no para humillar no como monarcas absolutos al pueblo idiota, no, pero es que el límite está. Pero también hay un criterio mucho más. La gente le dicen los críticos y le dicen el telediario y dice, esta es la película que hay que ver ahora porque es buenísima, y mucha gente va y dice que es buenísima porque es lo que toca decir, pero mucha otra gente dice, pues esta película no es tan buena, ¿por qué me ha mandado a mí a ver esto?
Y esto pasa con los libros. Tú coges todas las fajas de los libros de aquí, de la librería Antonio Machado que hay aquí debajo, y a ver cuántas novelas del año encuentras entre enero y febrero que se han publicado. La novela del año, la novela del año. Una obra maestra de no sé qué. Y luego la gente se compra el libro por 25 euros o 18 euros, o que cueste el libro, se lo lleva a su casa y dice, pues me han engañado. Me han engañado. Esta frase del Cultural, destacada, me ha engañado. Esta frase del Confidencial, esta frase del ABC, esta frase del País. Me han engañado todos. Esto no hay por dónde cogerlo. O sea, fake news las inventaron los críticos, porque al final el crítico, a lo mejor es que su criterio no concuerda con el de mucha gente. Entonces no está... Pero yo creo, Juan, que es exactamente al contrario. Es decir, la desaparición de esas voces que se responsabilizaban de su opinión, porque una particularidad que tiene el periodismo, y yo creo en todas las secciones, pero en el Cultural también, es que el periodista se debe responsabilizar delante de sus lectores o de sus oyentes de su análisis y de su opinión. ¿Pero quién se y debe responsabilizarse antes? Incluso para discrepar. Yo he discrepado muchísimo de periodistas a los que leía constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque se establecía entre nosotros una corriente de dialéctica. Es decir, yo le leía y decía, pues no estoy de acuerdo, lo que has dicho tú, he ido a ver esta película, pero a mí no me ha parecido esto. Pero le seguía leyendo. ¿Por qué? Porque encontraba independencia en su criterio y porque encontraba razonamiento en su criterio. Lo que no puede ser es lo que ocurrió inmediatamente en esos años que hablábamos, que era que para agradar a la mayoría, o para buscar audiencias, los medios de comunicación dijeron, no, aquí no vamos a buscar conflicto, vamos a ponernos a su servicio, que esto en España, en la televisión, se encuentra radicalmente en la llegada de las televisiones privadas. Las televisiones privadas dicen, bueno, si la gente lo que quiere ver es cotilleo y a las mamachichos y a tal y no sé qué, nosotros, que nos lo... No, venga, dáselo y dáselo y dáselo. Entonces desaparecen los programas culturales, desaparece una parrilla exigente y desaparecen los ejecutivos que cuando alcanzaban una posición en una cadena adoptaban una responsabilidad como ejecutivo, porque no eras un fabricante de chorizos, que el fabricante de chorizos, claro que adquiere una responsabilidad, intentar hacer el mejor chorizo posible con los medios que le da su empresa. ¿Qué ocurría? Que ya no se trataba de eso, era la cotización en bolsa, la audiencia, de nuevo el dinero, justificaban todas las acciones. Entonces, ante eso, la gente, claro que encuentra el libro del año todos los meses y todos los días que le digan, les da igual. No hay nadie que se responsabilice de esas opiniones. Y cuando tú vas viendo, yo qué sé, sacas un libro y ves, o yo lo veo perfectamente, que cuando lo saqué en mi primera novela sale en el año 1995 y conozco a Marta Reyero porque viene a hacerme un reportaje sobre mi primera novela con otros 3 o 4 autores en su programa informativo de televisión. Hoy, año 2022, no puedes salir en ningún programa de televisión, no existe ningún espacio de televisión donde vengan y digan, no, pues vamos a hacer la promoción del libro y tal, y entonces tú lo ves y dices, algo tiene que estar pasando, ¿no? Porque yo vendo más libros que vendía en el 95, soy más conocido que en el 95. ¿Qué ocurre? Que eso no se hace a través de los medios, se hace a través, pues, de las librerías o de unos espacios culturales o lo que sea. Pero no es solo que la gente... es decir, que los medios es que se han puesto al servicio de la mayoría de una manera indecente, de una manera tan bochornosa como nosotros le decimos, alguna vez lo he dicho y la gente también se pone, digo, es que solo vemos el populismo en la política. En los medios, pero es que no hay populismo en el arte, no hay populismo en la cultura, no hay populismo en el deporte, no hay populismo en tal, que por supuesto. El Festival de Benidorm ha vuelto a ser de actualidad, quiero decir. Y fíjate lo que decíamos al principio, cómo se ha politizado, ¿no? Si, ¿no? Los nacionalistas con las tanchugueiras. En un concurso de identidades, claro, en vez de en un concurso de canciones. Y ahí es donde la cultura se vuelve mainstream y donde la fuerza política que pueda tener a lo mejor una de esas canciones que no lo sé, se desactiva porque está institucionalizado. Es que tienes a... ¿Qué ministro apoya a qué cantante, no? A mí me parecía... O sea, yo llevo la cultura más a ese ámbito. Claro, el libro está muerto. El libro, en la tele, difícil que encuentre espacio. Pero es que también es difícil que el libro encuentre espacio, no ya en la tele, en el interés de la gente
que va al cine. Y yo creo que la clave también son los móviles, que tú antes ibas en el metro y la gente iba con un libro o con el periódico y ahora la gente va toda con el móvil. Quiero decir, hay un cambio en los usos. Hay formatos que se han visto más maltratados por el cambio de hábitos que otros. Pero afortunadamente, y tiene que ver la pandemia, sí que la lectura ha vuelto a tener muchísima pujanza. Y el aumento de las ventas de libros, la lectura está muy presente en la sociedad, te lo aseguro. Se venden muchísimos más libros que antes. Cuando yo tenía 15 años, un libro de Faulkner en España se vendían 600 ejemplares. 600 ejemplares. Hoy, cada año, de un libro de Faulkner, y aunque han pasado años de su muerte, se venden 2.000, 2.500, 3.000. Eso es gracias a Amanece, que no es poco, seguro. También. Es decir, claro que hay mucha gente mucho más culta. Claro que ha funcionado que la gente masivamente vaya a la universidad. Claro que ha funcionado la cultura. Lo que no podemos, nosotros lo que no podemos es juzgar por unos elementos digamos, de perturbación toda la sociedad por ello. Y ese es otro problema también de la prensa. Los elementos perturbantes siempre van a estar. Siempre va a haber gente diciéndole a uno, oye, no te vistas así, o tú por qué lees ese libro, o tú, oye, esa camiseta, quítate. Eso lo ha habido siempre. Cuando yo tenía 12 años, entraban en los billares donde estábamos ahí jugando las primeras partidas de marcianitos y tal, y entraban los guerrilleros de Cristo Rey, o entraba no sé quién, y si no les gustaba una camiseta o un tal, ponían a todo el local a cantar el cara al sol. Eso hoy, digamos, no pasa. Pueden darte una paliza en cualquier sitio, eso es evidente. Pero la perturbación, esa siempre va a existir. Pero busquemos ahora la foto más ampliada, la foto de grupo. Se lee muchísimo más, hay muchísimas personas mucho más cultas, el libro tiene mucha importancia y, sin embargo, no tiene presencia la cultura en la conversación cotidiana, mediática, en la conversación, en la parrilla de los canales. No existe un programa de entrevistas, no existe un programa de libros, no existe, salvo en la televisión pública, un programa de cine que nadie sabe ni a qué hora es ni tal. Viernes 21:30. Es decir, yo sí creo que a veces nos dejamos vencer por quien quiere vencernos. La realidad es que hay una resistencia ahí fuera muchísimo mayor de lo que creen los que lo están manejando todo, creyendo que todo está a su antojo. Claro que sí, y la gente... Claro, cuando decimos la democratización ha traído una peora, no. La democratización lo que ha dado también es muchas más voces, mucho más jaleo y mucho más caos. Pero por supuesto que ha traído una mejora. A mí cuando me dicen, no, es que ahora te pueden hacer una persecución en Internet o te pueden hacer una persecución en las redes sociales por algo que has dicho, por algo que has hecho. Pero en la mayoría de los casos eso no es tan grave, salvo algunos casos de los que además tú has hablado en ocasiones, que son muy personales y que tienen más que ver con una actitud moral o social. Pero luego en muchas cosas yo digo, pero si de lo que estamos hablando es de la animadversión del gusto. Esto le ha pasado a un montón de gente. Ha habido un montón de directores que han caído en desgracia porque ya no gustaban sus películas. Músicos, cuando Bob Dylan mete guitarras eléctricas a su música folk, se produce un linchamiento. Lo que hoy ahora se amplifica y se acelera ese proceso, ¿no? Exactamente. Pero eso no significa que esos linchamientos no existieran. Eso no significa que no hubiera esa persecución. Y en algunos casos sí que afecta a carreras. Por supuesto, pero una carrera tiene que ahora resistir. Con mucha más rapidez. O sea, es que es pero la carrera de las personas es resistir. Tú no puedes dejarte vencer por esa mierda, ¿no? Bueno, hay unos procesos de cancelación que se muy crueles. Porque haya 40.000 personas cagándose en sus muertos. Es una persona que lo que debe es ir a los 3.000 que son los suyos y decir, oye, chicos, yo voy a seguir, ¿vosotros estáis conmigo? Sí, adelante. Bueno, eso en España se puede hacer porque las instituciones culturales y los medios están más divididos. Claro, es que siempre la cultura de la cancelación es un fenómeno estadounidense. Porque en Estados Unidos, universidades, medios y reputación de las empresas está escorada hacia, digamos, la forma de ver el mundo demócrata. Aunque luego eso no quiere decir que nadie sea de izquierda, ¿sí? Pero digamos que eso es la corrección política allí sí que existe porque institucionalmente tiene muchísimo peso. Aquí te dan caña unos y te defienden otros, entonces el riesgo es mucho menor. Ya tienes que concitar los dos odios a la vez y que te destruyan es más difícil.
Oye, perdón, dos cosas que es que nos están diciendo que tenemos que ir acabando. Dos temas que quería plantearos. Os pido un poco de rapidez al analizarlo. Sí. ¿Cómo afecta la desinformación nuestra relación desde el periodismo cultural con las instituciones, con el sistema, con las administraciones de todo tipo? ¿Con las? Con las administraciones públicas. Coño. El grado de la oficialidad, ¿cómo nos permite trabajar o cómo nos intenta manipular o nos manipulan? Pues qué breves hemos sido, ¿eh? Sí. Muy breves. Yo realmente... Es que yo no entiendo la pregunta. No sé si te refieres a controlar la información. La relación que tienen las administraciones públicas en base a las subvenciones, fundamentalmente, vale. a la hora de elaborar un discurso sobre la realidad cultural que estamos viendo. Es que nunca he pedido una subvención ni quiero tener nada que ver con... Tú no, pero muchos artistas sí que las piden y viven de ello. Y muchas instituciones públicas viven de las subvenciones. A ver, las subvenciones permiten vivir a escritores de mi edad o más jóvenes. Si yo pregunto aquí, por eso mira, formas de censura, ¿quién me puede decir el nombre de 3 escritores de 25 años hoy? Pues muy poca gente, ¿no? Que se venderá más Follner porque, no sé, lo pone en un plan de estudio, pero... y esa gente vive de las instituciones, viven de becas. A los 25 años deberían estar leyendo, no escribiendo, ¿no? Quizá escribiendo su primera novela y avergonzándose de hacerlo. Eso es lo que tiene que hacer uno. Esta cosa de precoz ahora, que todo tiene que ser como en el deporte, ¿no? Que con 16 años hay que... Con 25 ya. 25 años uno está acabando su carrera, la acaba de terminar, y tiene la primera redacción de su novela y le tiene que horrorizar. Y ahí ya tenemos una persona inteligente. Después. Lo que dice, yo creo, Tomás, es el dirigismo de las ayudas es evidente. Es evidente. Cuando hay ahora estamos viviendo una especie de normativa, ¿no?, política en la preselección de ayudas. En los medios de comunicación, por ejemplo, la publicidad institucional es clave a la hora de elaborar el discurso. Sí, bueno, claro, las industrias culturales son más libres en la medida en que son más independientes, de ahí también que el dinero sea una forma de independencia. Entonces, evidentemente yo creo que el Estado siempre trata de intervenir, de generar lo que pasa es que los artistas son gente bastante poco dócil, ¿no? ¿Tú crees? O sea, hay de todo, es decir, siempre hay digamos que están ahí diciendo, ahora, espérate, ¿qué hay que hacer? No, es que tiene que ser que trabaje en uno... vale. Y lo preparan en 15 días y lo hacen. En el cine los conocemos todos, los buscadores de las subvenciones. Esos son unos genios, llevan 20 años variando el tiro, si ahora la película tiene que ser de tal, de mujeres, no sé qué. Pero en general, casi siempre ese dirigismo suele tener... digamos, amplia, o sea, yo creo un abanico amplio, es decir, lo que hacen es potenciar algo que creen que hay que potenciar. Pues ha pasado con las lenguas nacionales. A nadie se le ocurría rodar una película en euskera o rodar una película en catalán o en valenciano o en gallego, porque se limitaba muchísimo su número de espectadores en la nación, en el conjunto de los espectadores. Entonces, cuando llegan las ayudas del Estado y más las ayudas de las comunidades autónomas, las redirigen para potenciar la lengua. Entonces, lo que no ganan en público lo ganan con la ayuda, y por eso existe el cine en esas lenguas de manera, digamos, más habitual que antes, ¿no? Pero eso no significa que de pronto, gracias a esas ayudas, aparezca una película hecha por una chica en catalán en un pueblo sobre unos recogedores de fruta y sea la película que gana el Oso de Berlín después de muchos años de España no ganarlo, ¿no? Entonces, quiero decir que una cosa es lo que las autoridades pretenden y otra es lo que el artista, a partir de esa autopista, ¿a dónde llega? Yo nunca he juzgado las políticas de ayuda al cine, por ejemplo, que tienen muy mala prensa, sobre todo por la prensa esta crítica a partir de la guerra de Irak, ¿no?, de que odian a los artistas que se manifestaron contra la guerra. Entonces les acuñaron la frase de los subvencionados, ¿no? En realidad, en un país en el que están subvencionadas prácticamente todas las industrias, es normal que una industria que da trabajo a un montón de gente y que genera una riqueza tenga unos incentivos, unas ayudas. En ese sentido, yo creo que solo una persona completamente desinformada puede aceptar que un político como Ortega Smith llame subvencionado a uno del cine o a la compañía de danza o a uno de un teatro, cuando él en su partido cobra unas subvenciones muchísimo mayores que todo el teatro y todo el cine y toda la danza española juntas. Pero es verdad que cuando lo dicen hay gente que dice, es verdad.
Pero eso lo llamaría yo desinformación. ¿Sí? Sí. Y una última cuestión al hilo de la introducción que hacía Valeri cuando nos estaba presentando. ¿Cuál es vuestro diagnóstico sobre esta situación? ¿Cómo tenemos que defendernos de la desinformación si es que tenemos que hacerlo? Ya sé que es un modo de epílogo, pero sería el perfecto cierre, aunque sea un titular. Yo creo que, como decía antes, ¿no? Yo además insisto un poco en el título de fake news y posverdad. El periodismo está minado por las fake news y yo creo que lo mejor es la educación y el espíritu crítico, el sentido crítico y no creernos todo lo que nos llega, analizarlo, darle 1000 vueltas, saber de dónde llega, quién te lo ha contado, cómo está fechado, todas esas cosas, que a mí es lo que me preocupa más entiendo, David habla del cine, pero a mí lo que me interesa como periodista es lo que me llega a mí a la redacción, ¿no? Diariamente. Yo creo que es eso, educar a los periodistas y a la sociedad en general en hacerse todas las preguntas antes de compartir cosas que no son verdad. ¿Y te comprometes con nosotros en seguir luchando para ampliar la parte de cultura en la escaleta del... Sí, por favor, ¿no? Pero es que yo llevo luchando, bueno, David me conoce desde hace ya mucho tiempo, yo llevo luchando muchísimo con eso, con la información cultural en televisión, que entiendo que ahora hay otros vehículos, ¿no? para poder recibir toda esa información y mucho más actualizada y quizás más moderna, más alternativa, ¿no? Pero yo he luchado toda mi vida porque en la escaleta hubiese no 1, ni 2, ni 3 temas, sino más temas de cultura. Es difícil. Ahora quizás sea más difícil que hace unos años, ¿no? Que en los años 90, pero yo no pierdo la esperanza. Yo sigo ahí como un martillo pilón intentando conseguirlo. No sé, menos algoritmo y más curiosidad. También está el tema del algoritmo que está dirigiendo nuestra curiosidad hacia sitios muy concretos y afecta a los periodistas, ¿no? Ahora toca hablar de Don't Look Up, venga, todo el mundo a hablar de Don't Look Up, ¿te gusta o la odias? Y al final lo que está haciendo la cultura de Internet también es dirigir con algoritmos o con el movimiento de la multitud, que también te llama la atención y dices, ¿sabes por qué hacen cola aquí todos estos, no? Dirige tu curiosidad y... Bueno, los jefes de cierre se mueven por el clickbait, buscan titulares para que tú pinches aunque en el interior no haya nada que leer. Sí, pero aparte de eso, yo el problema lo veo más en los sitios a los que miramos. Miramos a donde toca. Es una especie de hipertrofia de la moda y una moda muy rápida, ¿no? Ahora, mi puta vida había visto el Festival de Benidorm y de pronto me encontré viéndolo para escribir un artículo, ¿sabes? Es que y me parecía ridículo estar haciendo todo eso pero yo creo que esto es contra lo que tenemos que luchar. Por supuesto, el público que tiene que cultivar su propia curiosidad, pero también los periodistas culturales o la gente que estamos escribiendo de temas así, porque hay un dirigismo de la curiosidad que no depende ni de los medios, ni del Estado, ni de los algoritmos en sí, sino de una especie de mezcla de todas estas cosas. Y también porque tú escribes de algo que no es aquello de lo que está hablando todo el mundo. Yo escribo de la novela de David el día del Festival de Benidorm y ya sé que mi artículo no lo va a leer nadie. A no ser que le llame hijo de puta y monte una polémica, ¿sabes? Es la única forma... Pero si tú escribes de algo que te ha gustado, y en el momento equivocado, todos los ojos están mirando hacia otro sitio. Pero entonces tu diagnóstico es muy negativo, ¿no? Mi diagnóstico es que tenemos que la curiosidad está lastrada por el algoritmo y en el algoritmo meto cosas que no son solo el algoritmo. Y que la forma de revertirlo, empezando por los periodistas culturales, pero también individualmente cada uno como consumidor de cultura, es cultivar tu propia curiosidad. Esto me llama la atención. Te bajas a la librería y la portada que más te llame la atención, te lo llevas y te lo lees y lo comentas. Y esto es lo que estamos a lo mejor dejando de hacer un poco, no totalmente, ¿no? Pero lo que estamos dejando de hacer un poco porque nuestra curiosidad, nuestra mirada en general está muy dirigida. Y no por una mano negra, ¿eh? No hay ninguna paranoia, pero nuestra curiosidad está muy dirigida por la multitud, por el algoritmo, por lo que sea. Así que creo que ese es el punto. El diagnóstico es malo, pero lo de revertirlo depende de cada uno. Mira lo que te dé la gana. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la clave es la curiosidad y sobre todo el opuesto a la curiosidad, que no es el desinterés, sino el miedo. Es decir, creo que cada vez hay más gente que tiene miedo a que alguien le diga algo que no le guste. Y creo que cada vez hay más gente que tiene miedo a adentrarse en algo que no entiende o que no comprende. Yo creo que esa es la derrota del ser humano. El ser humano tiene que escuchar, tiene que adentrarse en cosas que incluso le ofenden o en cosas que no comprende o que detesta, pero tratar de extraer qué hay ahí de valor o de interés o por qué eso le atrae a otros
verlo, juzgarlo y convivir con ello sin ningún miedo. A mí no, por eso hemos empezado hablando diciendo a mí, es que ninguna provocación me ha hecho sentir incomodidad. O sea, puedo pensar que el que la hace es imbécil, es idiota, claro. Pero eso es un derecho mío como es suyo también. Pero eso, mientras no haya una agresión física, yo no me he sentido agredido jamás. Entonces, ahora el problema es que creo que la gente se está metiendo en burbujitas. Una de las burbujas es la de aceptar que ese canal o esa plataforma o esa aplicación donde yo he elegido quién sí y quién no es lo único que quiero, es decir, mis ovejitas y mis admiradores y la gente que comparte mis gustos, y en lo demás no estoy. Bueno, yo ahí creo que ese es un error total. A mí me parece estupendo cuando vas una noche a las 3 de la mañana, entras en un bar, está sonando una canción apestosa, horrible, que no has oído nunca y ves a todo el mundo bailar. Creo que la obligación es decir, oye, ¿qué cojones es esto? Y decir, ostras, pues qué bueno, así descubrí yo a Bad Bunny, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué leches es esto, tío? ¿Qué voz tan buena, ¿no? ¿Qué tal? Y ahora tengo muchos amigos que me dicen, ¿pero a ti te gusta Bad Bunny? Y digo, es que no se trata de gustar o no, se trata de que ya convivimos, ya estamos en el mismo espacio. Ni él se siente amenazado por mí ni yo por él, estamos aquí los dos y podemos vivir y no pasa nada, ¿no? Pero claro, lo absurdo sería, oh, qué bar, no están poniendo a Elvis Costello, me voy a mi casa, ¿no? Esto, aunque parezca una parodia, creo que es lo que estamos viviendo actualmente. A un nivel exagerado, sí. Oye, pues muchas gracias a los tres por ayudarnos a bajar de lo abstracto, porque el tema era muy abstracto, a lo concreto y haber sido capaces de brindarnos este análisis yo creo que tan inspirador, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Muchas gracias y nada, no sé si los aplaudimos, ¿no?